Para empezar, ¿podríais hablar un poco de la película y de vuestros personajes y demás? Claro. ¿Quién empieza? Vale. La peli es Nato Cero, es un thriller psicológico que sucede en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y mi personaje es el personaje de Quinn, que es un detective neoyorquino. Y trabaja con el personaje de Geraldine, que es Mary, intentando descubrir un poco qué es lo que está pasando en la ciudad, porque hay una ola de crímenes, de asesinatos que podrían tener conexión con lo que sería un Nato Cero, que es lo que cuenta un poco la historia que descubriréis al ver la peli. Muy bien, bueno, empezamos un poco por la idea, cómo surge la idea y eso. Vale, la idea surge, nosotros hablamos mucho sobre ficción y creación, ¿no? Y teníamos una idea común que era hacer algo sobre el mal, pero el mal como personaje, ¿no? Y claro, a partir de esa idea abstracta era muy complicado. Entonces le fuimos dando forma en cuanto a la historia y teníamos claro que íbamos a hacer una historia sobre el mal y el marco, el personaje debe ser el mar y la ciudad de Nueva York. Y a partir de ahí empezamos a darle forma, los personajes, la trama y todo fue creciendo poco a poco. Pero el germen era hablar del mal en Nueva York. Pues mi personaje es Beli, es la hija del personaje de Carlos, Olaya, y bueno, ella está muy enfocada en su carrera, en la criminología, intentando adentrarse un poco en el mundo de su padre, ¿no? Porque es inquieta y siente pasión por todo este mundo criminal, ¿no? Y bueno, yo creo que se refleja un poco también la situación familiar, que ha habido pues, turbulencias y de alguna manera ella las ha amortiguado, como ha ido, como buenamente ha sabido. Y ya de ahí, bueno, pues ya el rodaje se ha hecho una parte en España y otra parte en la ciudad de Nueva York. Y nos cogió en plena época de la pandemia. Empezamos en noviembre del 20 y se hizo la parte de España, en noviembre del 20, en Sevilla. Y en noviembre del 21 se hizo la parte de Estados Unidos, que tardaron un año, después de que abrieran las fronteras en Europa, se tardó un año en abrir la ciudad de Nueva York, y entonces fue cuando pudimos entrar y poder hacer toda la parte de que queríamos rodar allí. Si tuvieseis que elegir 3 palabras para definir Nato Cero, ¿cuáles serían? Yo tengo cualquiera puede ser un asesino. Esa sería además ha sido un leitmotiv que hemos tenido muy presente durante toda la película. Todo el equipo, todos los actores, las actrices, y de hecho ayer en el estreno, la inauguración del Festival de Cine de Alicante, también lo dijimos varias veces, ¿no? Cuidado que cualquiera puede ser un asesino, es la premisa. Intensa, es una, creo. Impredecible. Sí. Suspense, creo que es otra, no sé. Sí. Adrenalina. Adrenalina desde, sí, casi minuto 1. Vale, luego ¿cómo ha sido la experiencia de un rodaje en Nueva York y si habéis notado grandes diferencias con rodar, por ejemplo, en España o en otras ciudades? No, Nueva York es una de las ciudades del mundo donde más rodajes hay, si no la que más, con lo cual tiene una cultura del rodaje maravillosa. Todos los ciudadanos y la gente que vive allí está completamente habituada a convivir con los rodajes, y nosotros llevamos parte del equipo técnico de España y parte del equipo técnico era americano, y nada, trabajaron de una manera fantástica, ellos encantados con las soluciones que aportaba el equipo técnico español en muchos casos, y manteniendo un ritmo de trabajo y una camaradería total unos con otros sin ningún tipo de problema. Y la verdad es que la ciudad te ofrece tantísimos rincones y tantísimos lugares que pongas donde pongas siempre te devuelve un plano estupendo y maravilloso. Sí, para los que hemos estado en Nueva York rodando fue un súper regalo. O sea, fue algo que, como dijimos en otras entrevistas, no nos esperábamos que pueda pasar algo así, ¿no? Porque empezamos a rodar en plena pandemia, luego habían cerrado las puertas a Estados Unidos, y para poder llegar, bueno, tuvimos que esperar casi un año para volver a rodar, y
y nadie se pensaba que íbamos a rodar en Nueva York todo lo que faltaba, porque se rodó parte aquí y parte en Estados Unidos. Y el rodaje fue genial. Sinceramente, teníamos un equipo de aquí que fue para ahí y también teníamos otro equipo de Nueva York y fue bastante fluido, súper, una experiencia inolvidable y ya, todo contento, te puedo decir. Vale, luego la ciudad que tiene como mucho protagonismo en la película y es incluso como un personaje más, el contexto y demás, ¿por qué se eligió Nueva York y no otra gran ciudad, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿O por qué justo Nueva York? Por varias razones. Primero porque nosotros queríamos que la historia se contase en una ciudad donde ya el espectador intrínsecamente pensara que puede pasar cualquier cosa. Y entendemos que la ciudad que todos tenemos en la cabeza, donde puede pasar cualquier cosa y que es la más cinematográfica porque es la más rodada de la historia, era la ciudad de Nueva York. Entonces nos ayudaba mucho a que la historia sobre que cualquiera puede ser un asesino, ubicándola allí, le daba mayor grado de verosimilitud y mayor grado de credibilidad. Eso al principio, y después ya a la hora de desarrollar el guión pues ya la fuimos intercalando dentro de la propia trama y dentro del propio montaje para que, como tú bien has dicho, pues se convirtiera en un personaje más que actuaba también como un lugar que hacía más peligroso la situación que estaban viviendo nuestros personajes. ¿Es difícil interpretar en una cinta de misterio thriller en la que, obviamente vosotros que os habéis leído el guión sabéis el final, entonces ocultar el secreto y mantener ese misterio, además dándole implicaciones a los personajes y tal, es complicado como actor? ¿O? Sí, yo creo que es lo más complicado de este género. Lo decía antes Gon, el director, muy bien, ¿no? Que es un poco medir la intensidad y, ¿no? Y cómo le das matices al personaje pero sin desvelar mucho, pero que luego todo tenga sentido. Es como nivelar esa intensidad. A mí sí me ha parecido interesante y por momentos difícil. Sí. Igual, o sea, el hecho de saber el final y jugar con eso que también había dicho Gon, en el sentido de que cuando uno va a ver un thriller o una peli de estas, está todo el tiempo es este, y claro, jugar un poco con eso sin dar a conocer exactamente quién es o quiénes, y un poco también el porqué de esta situación, ¿no? De por qué está pasando todo esto en el mundo de la peli es un reto, porque no es un acting lineal y dices, bueno, hago esto y ya. Hay que jugar un poquito, y que se hace, bueno, a través del guión, obviamente, y luego uno personificando ese personaje y ir probando hasta dónde puedes tirar. Y mola, claro. Vale, luego si es difícil dirigir, escribir en una cinta de misterio o thriller como en este caso, en el que se sabe como el final, o sea, me imagino que lo tendríais pensado y demás, como para dar pistas pero sin llegar a contar esa revelación final y como ir dejando perlitas para que todo apunte a, pero sin desvelarlo. Es complicado llevarlo. Sí, esa es la clave de todo. El medir eso, al final tú lo que le planteas al espectador es un juego. Cuando haces un thriller de género, planteas un juego, porque el espectador cuando entra a la sala lo primero que se pone con la persona con la que vaya es, pues yo creo que es este, creo que es aquel, y de eso va el juego. Entonces tú tienes que ser honesto con el espectador y poniendo una serie de elementos para que la historia avance y para que la historia lo mantenga en tensión, pero evidentemente tienes que ser capaz de llevar la historia por los caminos en los que tú creas que funciona mejor. Y toda la parte de escritura, primero, la parte de interpretación con los actores y la parte del montaje, siempre acaba en ese lugar, ¿sabes? Buscando siempre soluciones a ese tipo de cosas. Sí, claro, una vez que ya estaba la historia montada, ya teníamos todo el tema del tratamiento, y ya habíamos hecho alguna versión de guión, si teníamos claro era el principio y el final. Pero también queríamos eso, dejar pistas, pero que no fueran pistas muy descaradas, pero tampoco hacer trampa. Es decir, que muchas veces en algunos thrillers que de repente sale alguien y dice, ¿no? Y tú dices, pero
que no cuela, ¿no? Digamos, ¿no? Por mantener la tensión, o otro tipo de ficción que crea muchos sospechosos y luego no te explica nada, sino que entonces queríamos que poco a poco el puzzle se fuera resolviendo y fuera como un embudo, ¿no? Que fuéramos llegando hasta que al final hay una secuencia en la que se ven los potenciales sospechosos en una habitación, y ahí ya creemos que hemos sido bastante honestos en que yo, por ejemplo, ayer comentaba que cuando la ves ya varias veces ya te vas fijando y dices, bueno, está clarísimo, ¿no? Porque ya los vas viendo. O sea que tanto los actores como a nivel actores, actrices y a nivel guión, creo que hemos hecho un buen trabajo en que si sigues un poco, si estás un poco atento a la trama, te sorprende el final, pero luego dices, bueno, sí, está currado, como se suele decir. Vale, luego, ese villano misterioso y tan llamativo, ¿vosotros como intérpretes preferís actuar con personajes buenos, malos, o que tengan ese doble rasero, que tengan implicaciones de las dos cosas? A ver, sí, siempre se dice que el malo, mola, y es verdad, pero a nivel historia, carrera, como quieras llamarlo, un poco de todo, ¿no? O sea, eso es lo que mola a la hora de hacer esto, ¿no? De la interpretación, es decir, tener la posibilidad, la bendición de decir, mira, he hecho esto, también esto, y tocar todos los puntos. Eso está bien. Completamente. Y luego el bueno, que no sea tan bueno, y el malo no sea tan malo, ¿no? Que como en la vida misma, que al final todo es un poco gris. Sí, a mí me gusta eso, que tengan como connotaciones. No hay nada más bonito que tener al espectador con ese dilema de qué malo, pero siento compasión, o siento empatía, ¿no? Esa cosa como que te descoloca. Vale, luego que la puesta en escena, el montaje, la fotografía, está todo muy cuidado. ¿Cómo fue la planificación para un rodaje de este tipo, con pues eso, rodando aquí, allí y demás? ¿Fue muy complicado el llevarlo todo? Equipazo, ¿no? Sí, yo creo que aquí la clave ha sido el directo, en cuanto a eso, el directo de foto, ¿sabes? Que yo le marqué claramente, vimos varias pelis, vimos básicamente Seven, vimos El silencio de los corderos, vimos El fugitivo, y a partir de ahí empezamos a hablar de cómo la queríamos rodar, qué objetivos íbamos a utilizar, qué cámara íbamos a utilizar, cómo queríamos que se moviera la cámara en cada uno de los espacios, y después el reto era que, claro, en Nueva York queríamos que todo fuese como más dinámico, porque ahí es donde la peli, digamos que se integra más con la ciudad, y en los interiores es donde también le tienes que ir dando cierto sosiego al espectador, porque le tienes que ir contando un poco en qué momento estamos y hacia dónde vamos. Entonces eso tenía otra planificación de cámara también un poquito más tranquila, que también nos ayudaba a que la historia en esos puntos pues se fuese ordenando, ¿no? Que también es importante a la hora de este género, que el espectador no se te pierda, y eso es importante, que de vez en cuando como ir recopilando, ¿no? Dónde estamos y hacia dónde vamos, y esa planificación pues es de otro tipo, porque tiene que ser una planificación un poquito más tranquila. ¿Cómo habéis llevado la preparación de vuestro personaje para Nato Cero? ¿Y qué método utilizáis así para conocer más a vuestro personaje e ir familiarizándoos con él y demás? Hemos tenido tiempo para ensayar y para prepararnos antes del rodaje, antes de empezar ya con el ritmo más frenético. Y eso ha sido una suerte, sobre todo con el director, experimentando un poco, ¿no? Cómo llevarlo y haciendo cambios. Y en mi caso, mi método es hacer trabajo previo, por supuesto, y estar también muy presente, ¿no? Muy presente en el día del rodaje, tener muy claro de dónde vengo, y poder como encarnar esa sensación de dónde vengo, ¿no? El racor emocional, y estar muy en el otro también. Creo que la escucha es fundamental, y ahí es cuando aparecen cosas súper interesantes, cuando estás presente, además del trabajo evidentemente previo para pues, crear un poco pues, la forma en la que habla, en la que anda, ¿no? Se descubre bastante en los ensayos, ¿no? O sea, el haber tenido la suerte de tener esa preparación previa al rodaje, bastante de ello,
nos dejó muy tranquilos a la hora de ir a rodar. Y hemos descubierto cosas que, como preguntabas, el tema de la preparación también personal de uno, es un poco también el trabajo que haces tú con el guión y decir, bueno, este soy yo, qué es lo que tengo que hacer, y luego ya en el ensayo decir, bueno, puedo probar esto. Gon, el director, también es bastante abierto a alguna que otra sugerencia que a veces está bueno de uno, decir, mira, yo siento esto, o veo que quizás pueda tirar por aquí, y descubrir eso para ya estar bastante preparado a la hora de rodar, que luego incluso en el rodaje también se van descubriendo otras cositas, y así más y más hasta que tienes ya un producto que luego a la hora de montarlo, imagino que se habrán vuelto locos como siempre, pero teniendo eso ya un poco más afirmado, tiene sentido al final al ver la peli. Vale, luego si tuvieseis que elegir un momento favorito de la película, ¿cuál sería? El personal de cada uno. ¿Como espectador o como actor? ¿Se puede de las dos? Si, si no es el mismo. Uy, ya nos han preguntado esto. Como espectador es difícil, sin hacer mucho Claro, spoiler, ¿no? claro. En mi caso, no sé. Sí, sí. Hay como espectador, yo creo que los momentos de adrenalina que pasan quizás en las calles de Manhattan, la manera en que están rodados esos momentos, y creo que como espectador ver el personaje de Carlos ya volverse loco completamente, decir, ¿qué coño está pasando aquí? Yo creo que, a ver, pone un poco nervioso a la hora de verlo, pero es lo que va uno a buscar, ¿no? También, o sea, tener esos sentimientos al ver una peli y que te llegue. Y a nivel como actor, claro, algo que escenas intensas mías personales, donde también uno puede ejercitar o mostrar un poco lo que hace, ¿no? El final, ¿no? Bueno, hay varios partes. A mí me gusta, bueno, nos gusta mucho todo. Pero si hubiera que decir un momento, yo creo que está muy conseguido la secuencia final, lo que es el tramo final, los últimos 10 minutos, ¿no? Sí, no sé, no te sabría decir así un punto específico. Yo creo que es cuando la ves con público y después haces el coloquio, lo que más te satisface es que los elementos que habías introducido para que la historia funcionase, cuando hablas con la gente te habla sobre ellos sin tú preguntarle nada, sino que dice, ¿esto por qué lo queríais hacer así? Esto lo habéis hecho por esto, y son justamente los 4 o 5 elementos que eran muy, muy importantes. No hacerlo mal, porque ahí era donde teníamos los riesgos. Yo creo que eso. ¿Podría existir un personaje así como este villano enigmático como Nato Cero? Yo quiero pensar que no, pero bueno, la realidad es que no pondría la mano en el fuego ya por nada en este mundo. El mundo está muy loco. El mundo está muy loco. Vale, luego ¿cuál es vuestro género cinematográfico favorito? Esto sí, como actores y luego como espectadores. Sí, siempre se dice drama. Le tengo muchísimo respeto a la comedia. En mi caso, parece dificilísimo. O sea, algo que cuesta mucho hacer hoy en día, que supuestamente está todo contado, y bueno, ser original y hacer reír, lo venero bastante, ¿no? Me da miedo, pero lo hago, he hecho, y mola mucho. No tengo, yo creo, como actor un género así que diga, me gusta hacer esto. Y como espectador no sé si podría decir lo mismo, no sé. ¿Tú? A mí me encantaría hacer comedia. Creo que tiene un ritmo, unos tiempos. Creo que es otra Es un arte técnica aparte. que sí, es un arte aparte. Yo he hecho mucho más drama, entonces sí que lo cogería con ganas, una comedia, ¿no? Como experimentar ahí. Uh-huh. ¿Y como espectadora? Ay, ya sé que esto del drama, pero es que el drama me gusta, ¿eh? Hombre, una buena comedia, reír un rato es infalible, ¿no? Pero meterme ahí en un buen drama también. Uh-huh. Vale, y ya la última pregunta, ¿cuál es vuestro género favorito como profesionales del sector y luego como espectadores? A mí me apasiona el cine y sobre todo el género Nordic Noir me gusta mucho. La forma en que plantean
plantean la trama y cómo la resuelven, ¿no? Me parece un género muy vivo y muy entretenido, o sea, como habiendo compartido esta experiencia de escritura de guión, me parece que el Nordic Noir y el thriller es apasionante como espectador también. Yo para rodar y para hacer, sí, el thriller. Para ver, yo creo que tiene un estado de ánimo. Y hay días que tienes ganas de escuchar o de leer o de ver historias tristes de otros y te ayudan, y hay días que quieres ver comedia y muchos días pues quieres ver aventuras o thriller. Yo creo que en mi caso depende un poco de mi estado de ánimo y del de mis hijos. ¿Película de género thriller favorita aparte de Nato Zero? Zodiac, el asesino del Zodíaco, que siempre hemos dicho también que parte de las influencias de Nato Zero eran Seven y El silencio de los corderos. Yo pondría Zodiac también un poco ahí, o sea, Sí. como peli así, que aparte es un hecho verídico, en ese caso. Nato Zero no, es algo que se ha creado, no tengas miedo, que no hay ningún loco suelto, o muchos quizás. A mí, reconozco que a mí el género me da... Yo lo sufro, como espectadora. A mí me cuesta mucho, incluso cuando he participado en la película, ¡guau! Soy súper miedica. Y de verdad, o sea, viendo Nato Zero sufría también, ¿no? Y dices, pues si has estado en el proceso, ¿cómo puede ser que te... Seven es una gran película, para mí American Psycho me gustó mucho, Zodiac, que estoy de acuerdo, brutal. Y hay muchas que no me he atrevido a ver. El Resplandor es una película que tengo ahí y que quiero ver y que no me he atrevido todavía. Vale, ya la última pregunta, que si tenéis un consejo para la gente que se esté iniciando en el mundo de la interpretación. Tirar para adelante, y darle, insistir. Así estamos, o sea, todos. No sé. Con ganas. Sí. ¿No? Perseverar mucho, paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Lo bonito es que todo lo que hagas, ¿no? Ajeno a la interpretación, te suma siempre, ¿no? Entonces es como desarrollar otras cualidades, a lo mejor experiencia otras de vida. cosas, experiencia de vida, Eso es muy importante, viajar. hobbies o incluso otros trabajos te suman mucho, ¿no? Cada trabajo yo lo veo como un regalo, como una oportunidad, una bendición de decir, mira, me ha caído esto, o me lo busco y sale, y mientras tanto es eso, ¿no? Ir acumulando cosas a nivel personal, espiritual, de decir, mira, o sea, me llevo un guión como este, por ejemplo, y yo no soy ningún detective de Nueva York, pero bueno, tienes experiencia de vida a nivel personal, porque todos son seres humanos, son personas, entonces también tienes que desarrollar un sentimiento que de alguna manera ya en tu vida has llorado, se te ha muerto alguien, tampoco ves muertos todos los días, pero es decir, experiencia de vida creo que es muy importante a la hora de interpretar. Pensad en un tiburón. Mata sin remordimiento. Sin ninguna maldad. Sin culpa. He's very dangerous. Esto no te jodió la vida, papá. Esto es tu vida. Un Nato Zero podría comportarse como cualquier otro sin que nadie se diera cuenta. Eso haría que fuera impredecible, imposible de detectar, imposible de detener.